Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos diciendo: los escribas y los fariseos están sentados en la cátedra de Moisés. Así que todo lo que os digan, hacedlo y guardadlo, pero no hagáis según sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no las quieren mover ni aún con el dedo. Más bien hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ellos ensanchan sus filacterías y alargan flecos en sus mantos. Aman los primeros asientos en los banquetes y las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas, el ser llamado por los hombres Rabí, Rabí. Pero vosotros no seáis llamados Rabí, porque solo uno es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque vuestro Padre está en los cielos y es uno solo. Ni os llaméis guía, porque vuestro guía es uno solo, el Cristo. Pero el que es mayor entre vosotros será vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Estamos en Mateo capítulo 23, verso 1 al verso 12. Ya hemos pasado por algunas cosas considerando este pasaje. Hoy es el final, nos vamos a detener sobre los términos rabí, los términos padre y el término guía. 3 cosas de cuidado para este tiempo de la historia que nos tocó vivir. Mi nombre es Rubén Herrera. Hasta la hora en punto, hacemos Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo Los Originales Bíblicos y usted. Eres tú mi respirar, sin ti no puedo yo vivir. He aprendido a estar aquí, rodeado de tu santidad. Aquí yo encuentro mi lugar, se ha convertido en mi hogar. En tu presencia, hermosa presencia, has sido mi refugio, Dios, has sido tú mi salvación. En tu presencia, hermosa presencia,
mi esperanza. Aman los primeros asientos en los banquetes y las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas, el ser llamados por los hombres rabí, rabí. Pero vosotros no seáis llamados rabí, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a nadie vuestro Padre en la tierra, porque vuestro Padre está en los cielos y es uno. Ni os llaméis guía, porque vuestra guía es uno solo, el Cristo. Pero el que es mayor entre vosotros será vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hemos pasado ya por el pasaje un par de programas, y nos detenemos en un pequeño resumen hasta aquí. Hemos ido considerando para la aplicación y la interpretación del pasaje algunos elementos sueltos. Estos elementos nos llevan a contemporizar, nos llevan a ese lugar del contexto donde el Señor está vertiendo estas palabras. Esto es importante siempre en toda interpretación. Usted no puede entrar a interpretar ligeramente la Escritura simplemente porque conoce un español y entiende más o menos las frases en las que está escrita. Recuerde que no estamos llamados a interpretar el lenguaje español, sino que estamos llamados a llegar hasta el original bíblico, donde se va a nutrir o donde va a tomar el Espíritu Santo para la correcta interpretación. Nosotros siempre debemos recordar esto. Estamos leyendo una traducción. No es la Biblia original, no es la Biblia verdadera, es una traducción. Y siempre que usted se aferre a una de estas traducciones y cometa el error de tomarlo como una palabra inalterable, se va a equivocar. Porque hay muchas traducciones en nuestro idioma, el español. No todas son exactas, no todas se ajustan al original, no todas utilizan el mismo criterio de traducción. De manera que ser entendidos en el español no es suficiente para interpretar, decir o aclarar, explicar lo que quiere decir la Escritura. Usted y yo necesitamos ir a los originales, y esto significa comprometernos seriamente con todos los elementos que hay en el pasaje para luego poder hablar y para luego poder explicar. Hemos estado hablando acerca de los escribas y de los fariseos. Hemos dicho quiénes eran estas dos sectas judías. También nos hemos detenido sobre el concepto o la palabra cátedra de Moisés. Y hemos ido también a este original griego que significa un sillón con respaldo y con posadera de brazos. Es una silla especial donde se sentaba el maestro, el que iba a dar la lección, el que iba a enseñar. Muy diferente esta silla al resto de las sillas de los discípulos o de los alumnos que no tendrían respaldo. Esto significa cátedra y en este caso cátedra de Moisés. Ellos habían ocupado, los escribas y los fariseos, el lugar para enseñar la ley de Moisés. ¿Qué hemos considerado también? Bueno, nos hemos ido a las filacterías y a los flecos, porque son dos cosas que aparecen también acá en el pasaje. Las filacterías eran pequeñas cajas cuadradas de unos 4 o 4,5 centímetros, más o menos, o algunas más pequeñas, algunas más grandes. Los fariseos agrandaban estas cajas. ¿Estas cajas dónde iban? En la frente o en el brazo. Normalmente en la frente utilizaban esta cajita con 4 compartimentos. En los 4 compartimentos, 4 pequeños pergaminos que aparecían en algunos textos bíblicos del Antiguo Testamento. 2 del libro de Éxodo y 2 del libro de Deuteronomio. Cuando estuvimos pasando por allí, descubrimos que el libro de Éxodo enseñaba, en el capítulo 13 y versículo 9, que ellos debían tener la ley escrita en sus frentes y en su mano, cerca del corazón, por eso utilizaban la mano izquierda, y en su frente colocaban estas cajas. Ahora, lo que podía haber sido una práctica que lo lleva a pensar, o en el sentido más profundo, lo lleva a contener la escritura para ponerla por obra, ya que esto significa tenerla en la mano, y tenerla en la mente. Esto es lo que significa llevarla en la frente. Ellos lo habían confundido por una práctica supersticiosa
y habían creído que estos elementos los libraban de cualquier tipo de mal. Nosotros no escapamos mucho a esa superstición religiosa cuando en muchas de nuestras casas colocamos una Biblia abierta o cuando colocamos algunos versículos sobre las paredes, pensando que fuerzas extrañas o malignas no toquen la habitación o la casa. Pecamos de igual manera con la misma religiosidad de los judíos. En realidad el Señor estaba diciendo, esté presente todo el tiempo delante de tus ojos. Allí en la frente, entre tus dos ojos, esté la palabra presente, esté en tu mente, esté cerca de tu corazón, ponla por obra. Esto es lo que quería significar. Bueno, y también nos hemos detenido específicamente sobre el tema de los flecos, que eran unos bordes de color azul celeste, símbolo de pureza, unos flecos que colgaban de cada una de las 4 puntas del manto de oración o del llamado talit. Dijimos que el Señor Jesucristo utilizó uno de estos mantos, es el manto con el que se disputan los soldados romanos. No la apartamos, dijo, sino que echemos suerte sobre ella. El Señor utilizó este manto, es un manto de oración. El talit es una pequeña tienda donde se ponían los judíos debajo de ella para orar y estar en intimidad. Esto es lo que el Señor llamó el aposento. Entra en tu aposento, y cerrada la puerta, indica el pliegue del talit sobre uno para poder orar y en secreto dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Y nuestro Padre que nos ve en secreto nos va a recompensar en público. Si revisamos por un momento, como dijimos en la clase pasada, el Sermón del Monte también, veremos que el Señor hace que nuestro esfuerzo de relación personal sea completamente secreta, íntima. Que nadie la sepa, que nadie la conozca. Había un esfuerzo en los fariseos y en los escribas por mostrar su religiosidad. Y por eso la cajita cada vez iba más grande sobre su cabeza y cada vez los flecos eran más largos sobre sus mantos. Estas personas hacían cosas para el interés público, para captar el interés público. Hoy vamos a detenernos sobre este aspecto y sobre esto que amaban tanto estos religiosos. Primeros asientos en los banquetes, primeras sillas en las sinagogas, salutaciones en las plazas, el ser llamados rabí, padre y guía. Nuestra pausa, busque lápiz y papel. Hoy estamos en Mateo, capítulo 23, del verso 1 al verso 12. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted.
Aman los primeros asientos en los banquetes y en las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas, el ser llamado por los hombres Rabí. Estamos en Mateo capítulo 23 y nuestros versículos del 1 al 12, aunque estamos considerando en este programa el verso 6 en adelante. Bueno, vamos a detenernos sobre este aspecto que el Señor vio y fue distintivo para los escribas y para los fariseos. Él dijo: aman los primeros asientos en los banquetes y las primeras sillas en la sinagoga. Y nos vamos a detener sobre esto para poder ponerlo en forma. Mucha gente utiliza esta excusa para tomar los asientos del medio o los asientos del fondo. Y en realidad es un error y una equivocación, porque como vamos a ver, se está refiriendo a otro tipo de asientos, otro tipo de disposición dentro de la sinagoga y de los banquetes que necesitamos observar desde el tiempo del Señor. Los fariseos tenían una gran vanidad social, y esta vanidad era insaciable. Aman el ser vistos, y en este aspecto, las primeras sillas, las salutaciones en las plazas, el ser llamado por los hombres rabí, padre o guía, es un término que cuando es usado tiene que ver con echar luz sobre uno mismo. En otra versión dice: aman el ser alabados. Y este término alabar tiene que ver con el hebreo echar o arrojar luz sobre. ¿Cómo lo veríamos nosotros en una manera muy sencilla en este tiempo? Bien, poner reflectores, poner muchas luces sobre uno mismo para ser el centro de atención. Usted y yo sabemos lo que esto significa cuando una estrella de rock o cuando un cantante favorito o con un actor o alguien necesita en la escena ser puesto a la vista de todos. Un potente reflector va sobre ellos y los alumbra. Esto es lo que amaban los escribas y los fariseos, que potentes reflectores los alumbren. Por eso ponían largos flecos en sus talit, por eso utilizaban grandes cajas llamadas filaterías sobre su cabeza, por eso hacían tocar campana y trompeta cuando daban ofrenda o cuando diezmaban o cuando ayudaban a un pobre. Por eso se colocaban ceniza marcando los rasgos de la cara cuando estaban en ayuna. Por eso hacían largas oraciones repetidas. Todo esto para llamar la atención. Su vanidad social era tan insaciable que los llevaba a buscar esos lugares más visibles, los lugares prominentes, y utilizaban las fiestas y las sinagogas para lucirse. Parece ser que tanto en los banquetes como en las sinagogas, los primeros asientos estaban elevados en una plataforma donde todos los demás pudieran mirarlos y admirarlos. Además, en las sinagogas, las principales sillas hacían frente a la congregación, de modo que todos los miraban de frente. A estas sillas se refiere el Señor. Sillas en las festividades, en las celebraciones, en las fiestas, que estaban de frente a todos los demás, como se ubicaban las sillas de los reyes, frente a todos los súbditos. De igual manera se colocaban estas sillas importantes en las fiestas y también en las sinagogas. Amaban sentarse allí, porque eran puestos en alto y en consideración y a la vista de todo el mundo. Querían un nombre, tal cual reza la mala idea de la Torre de Babel. Nos hagamos un nombre, seamos famosos. Amaban la fama, amaban el reconocimiento público, amaban que les dijeran maestros, que les dijeran rabí, que les dijeran padre, que les dijeran guías. No es las sillas que empleamos nosotros en las congregaciones. Y Dios nos libre de colocar sillas delante de la congregación para ser vistos. He tenido la oportunidad de ministrar, e incluso la iglesia de los Estados Unidos es muy común encontrar sillas detrás del púlpito. Allí se ubican los pastores o los ancianos o los presbíteros de la congregación, los hombres de autoridad en la congregación, justo detrás del púlpito. ¿Cómo dijo el Señor que debía funcionar
El versículo 11 dice: el que es mayor entre vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Por qué será que tenemos esa tendencia de ser vistos, de ser considerados? ¿Por qué será que buscamos? Todavía creo que no hemos entendido lo que el reino de Dios implica, lo que el reino de Dios significa. No hemos entendido el orden de autoridad, no hemos aprendido mucho. Todavía seguimos buscando el reconocimiento de la gente. Todavía queremos que nos digan maestro, rabí, padre, guía. Vamos a observar cada uno de estos nombres que para nosotros puede no significar nada importante, pero desde el original tiene una importancia tremenda. Ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Aman los primeros asientos en las sinagogas y las primeras sillas en los banquetes, las salutaciones en las plazas, el ser llamado por los hombres rabí, rabí. Pero vosotros no seáis llamados rabí, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a nadie vuestro Padre en la tierra, porque vuestro Padre que está en los cielos es uno solo. Ni os llaméis guía, porque vuestra guía es uno solo, el Cristo. Pero el que es mayor entre vosotros será vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado,
y el que se humilla será enaltecido. Estuvimos hablando en los bloques anteriores de estas primeras sillas en la sinagoga, los primeros asientos en los banquetes, sillas que daban hacia el público, que miraban hacia el público. No son las primeras sillas de la iglesia, de nuestra congregación, que todas están orientadas hacia el mismo lugar. Estas son sillas en contra y estaban colocadas en el altar o en el púlpito, en el lugar de la plataforma. Allí se sentaban como lugares de privilegio y de autoridad para ser vistos. Amaban los reflectores y las luces cuando éstas apuntaban sobre ellos. Hacían toda suerte de cosas para encontrarse con esta admiración, este aplauso y este reconocimiento de la gente. Amaban o se complacían grandemente en recibir los saludos de la gente en lugares públicos, y especialmente cuando los llamaban con títulos de honor como Rabí. En los mejores manuscritos que hemos encontrado de Mateo, este título Rabí aparece una sola vez en el versículo 7. Rabí, un título que significa, aunque usted no lo crea, mi gran señor o mi gran maestro. Y esto era lo grave. ¿Cómo un hombre podía llamarse mi gran señor si uno era el Señor? ¿Cómo podría llamarse mi gran maestro si uno solo era el maestro con mayúscula? Comenzó a utilizarse este término rabí para referirse a los doctores de la ley poco tiempo antes de la época del Señor. Algunos lo remiten como 300 años antes de Cristo. Este era un título honorífico, aunque en el Talmud se aconsejaba hacer todo lo contrario. El Talmud decía, ama la obra, pero odia el título. Y ellos habían terminado cambiando lo que decía el Talmud. Ama el título, odia la obra. Eran tremendos. Jesús se dirige directamente a los discípulos y les advierten que no vayan a seguir este ejemplo, que no vaya a hacer cosa que hagan como los escribas y los fariseos, indicando el espíritu que debe caracterizar a los seguidores del Señor. Qué cosa curiosa, que nosotros los hombres hemos trastocado todo. Hablamos del gran siervo de Dios o de la gran sierva de Dios, títulos con los que hemos tratado de honrar, algunos sin darnos cuenta, algunos sin saber la implicancia, pero llamando a hombres y a mujeres comunes con estos títulos que el Señor prohibió de una manera completa. En estos versículos encuentra el Señor tres cosas que no se pueden hacer, tres prohibiciones: rabí, padre y guía. Vamos con el tema rabí. El término rabí es un título que para el pueblo implicaba autoridad final en cuanto a la interpretación de la ley. ¿Qué significaba esto? Que ningún otro ser humano, ni empresa humana, ni nada habría por encima de él como autoridad final para interpretar y para aplicar la ley de Dios. Parece mucho, ¿no? Parece mucho. Que esta gente se llamara rabí, implicando que era la máxima palabra y autoridad sobre la interpretación y sobre la explicación de la Torá. Pero no parece mucho en nuestros días cuando hablamos acerca de también esta máxima autoridad que, por ejemplo, el catolicismo lo ha puesto sobre un papa, el obispo de Roma, diciendo ser la máxima autoridad y la última palabra. Es más, el más alto representante de Cristo en la tierra. Parece mucho, ¿verdad? Pero el Señor lo prohibió. En el judaísmo, rabino ha venido desde el hebreo rabí. En yiddish se acuñó el término rebé, con B larga y H al final. Rebé. Es un tratamiento que denota respeto. Es un equivalente a maestro, pero con el término que lo lleva a la superación máxima. Su excelencia. Esto es lo que significa rebé. Su excelencia. La palabra rabino deriva de esta raíz hebrea, ra, la cual significa en hebreo bíblico abundante o en arameo distinguido. Es una figura netamente farisaica desde sus orígenes. Algunos la remiten desde el año 3 a.C. Perseguía desplazar a los falsos sumos sacerdotes del partido saduceo, organizando o haciendo cultos de sinagoga
Y esto duró hasta el año 70, más o menos, después de Cristo, y tras la desaparición del segundo templo, en manos del ejército romano, del Imperio Romano, con Tito, el término se instauró con más fuerza aún, y pasó a llamarse rabino, con una nueva autoridad y una escuela espiritual importante de los judíos. Hay un poco de historia que no viene al caso para nosotros, pero esta expresión rabino llegó a ser usada y es usada en nuestra época como mi maestro. De allí viene la prohibición. ¿Cómo que él va a ser tu maestro? El Señor nos llevó a un concepto superior y que no cae sobre un hombre con la revelación de parte de Dios, sino que cae sobre la persona del Espíritu Santo, cuando habló acerca de que Él va a ser el que nos guíe, el que nos enseñe, el que nos muestre todas las cosas. Si hoy hubo un sustituto y si hay un sustituto para enseñarnos, es únicamente el Espíritu Santo. No hay hombre en la tierra, por más entendido, por más inteligente, por más sabio que se considere, que pueda ocupar este lugar. Y el Señor lo prohibió entre sus seguidores. La función del maestro es una cosa, el título es otra completamente distinta. Y el Señor dijo, no se llamen ustedes maestros, no se dejen llamar rabí, no se dejen llamar excelencia, no se dejen llamar distinguido, no se dejen llamar máxima autoridad de interpretación o lo que fuere. Nuestra pausa, cuando regresemos vamos a ir al otro término que tiene que ver con padre. Hoy hablamos acerca de paternidad y es muy peligroso entender la paternidad desde un espíritu fariseo o religioso. Y es muy peligroso, aunque la Iglesia Católica se ha encargado de llamar a los curas padres. Aunque el Señor dijo repetidas veces, no este es el único caso en la Escritura, que no debemos llamar padre a nadie en la tierra, porque uno es el Padre que está en los cielos. Nuestra última pausa, ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Para que vengas a reinar, te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Ven, Señor Jesús, te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Venga tu reino aquí, Señor, te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Se apagan las luces que están sobre el hombre y solo tú mereces brillar. Y no hay nadie más importante que Jesús. Y ven y toma tu lugar. Baby, ven y toma tu lugar.
vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar, un sol de justicia, estrella de la mañana, solo tú mereces brillar. No hay nadie más importante que Jesús. Y ven y toma tu lugar. A ti cantamos, ven y toma tu lugar. Señor Jesús, ven y toma tu lugar. Amado mío, ven y toma tu lugar. Ven, ven, Señor Jesús, ven y toma tu lugar. Pero vosotros no seáis llamados rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a nadie vuestro Padre en la tierra, porque vuestro Padre está en los cielos, es uno solo. Ni os llaméis guía, porque vuestro guía es uno solo, el Cristo. Pero el que es mayor entre vosotros será vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Rápidamente vamos con los dos términos últimos para poder pasar a otro capítulo y otros versículos en el programa siguiente. El término padre se traduce padre de una palabra onomatopéyica derivada de los primeros sonidos emitidos por un niño. El término hebreo av o abba, papito, y el griego pater se usan en varios sentidos, pero el significado original es el que engendra vida, el que engendra vida. En este contexto se refiere a la vida espiritual. Ningún ser humano, ninguna institución terrenal puede engendrar vida espiritual. Solo Dios es nuestro Padre espiritual. Y a esto el Señor se negó. Nadie puede engendrar vida. Nadie puede engendrar vida. Esto es importante, me gustaría detenerme sobre eso, pero no tenemos más tiempo. En tercer lugar, el término guía significa dirección espiritual final. Alguien que señalaba espiritualmente el propósito. En todas las esferas de la vida también se utiliza este término guía para hablar acerca de aquel que señala. Durante su ministerio terrenal, el Señor fue el guía de los discípulos. Pero después de la ascensión, Dios estableció una única guía, el Espíritu Santo. Él es la guía infalible. Y esto lo podemos ver en Juan, en el capítulo 16. Lea por favor en su casa. Capítulo 16 de Juan, versículo 13 al versículo 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Lea una y otra vez. Una sola es la guía que tenemos en el presente tiempo, en esta dispensación de la gracia, y es el Espíritu Santo. En resumen, los tres títulos representan tres esferas espirituales que solo Dios ocupa en un sentido absoluto: autoridad, paternidad y dirección. Los que procuran estos títulos pretenden una autoridad y honor que pertenecen a Dios, y esto es lo peligroso. Muchas gracias por su compañía. Hasta aquí llegamos con los originales. Mi nombre es Rubén Herrera. Lo espero, Dios mediante, mañana en otro estudio de la palabra. Tocaste al ciego y al enfermo, al turbado diste paz, al desahuciado esperanza, le diste vida en libertad.
Sobre el mar tú caminaste, las tormentas se detienen al sonido de tu voz. Eres más que un profeta, eres más que una canción, eres más que una historia llena de emoción, más grande que 1000 universos. Brillas más que el mismo sol, eres tú quien dio su vida solo por amor. Tocaste al ciego y al enfermo, al turbado diste paz, al desahuciado esperanza, le diste vida y libertad. Sobre el mar tú caminaste, las tormentas se detienen al sonido de tu voz. Eres más que un profeta, eres más que una canción, eres más que una historia llena de emoción, más grande que 1000 universos. Brillas más que el mismo sol, eres tú quien dio su vida solo por amor. Eres más que un profeta, eres más que una canción, eres más que una historia llena de emoción, más grande que 1000 universos. Tú brillas más que el mismo sol, eres tú quien dio su vida solo por amor. Y eres más que un profeta, tú eres más que una canción, eres más que una historia llena de emoción, más grande que 1000 universos. Tú brillas más que el mismo sol, eres tú quien dio su vida solo por amor, solo por amor. Por eso eres más que una tierna historia, eres el héroe de mi vida, eres tú, Jesús, siempre te amaré, siempre te amaré. Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.